El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: métanse bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje, les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es impresionante que ante la admiración que tiene la multitud hoy, ante lo que han estado escuchando y viendo del Señor, y una admiración que ha deslumbrado incluso el corazón de los apóstoles, de los discípulos, venga también de parte del Señor o produzca el Señor con sus palabras y lo que está haciendo en estos momentos, oscuridad y ambigüedad en el corazón de los discípulos. Acciones que en Cristo han despertado la admiración, el asombro y la maravilla, y acciones en Cristo que ahora despiertan oscuridad y ambigüedad y hasta miedo en el corazón de los discípulos. Es una realidad que nos trae hoy San Lucas. Es una realidad que nos trae hoy la Iglesia. Estos días en el oficio de lectura hemos estado meditando algunas reflexiones de San Agustín acerca de los pastores. Y dice precisamente que los buenos pastores actúan en la misma dimensión de Cristo cuando advierten a los discípulos, advierten a las ovejas que ellos tienen a cargo de las pruebas a las que se van a enfrentar. Porque hay pastores corrompidos que no hacen esto. Y Cristo no es ese pastor corrompido y no es ese guía corrompido, sino que es un guía auténtico, coherente, vehemente y habla con la verdad. El mismo mensaje y las mismas actitudes provocan en algún momento una elevación y un furor, porque todo se ve externamente tan extraordinario para las pretensiones de comodidad, de facilidad, para las pretensiones de grandeza mundana que hay en el corazón de los discípulos en estos momentos, y ahora ese yo, esas intenciones van quedando por el piso, porque dice el evangelista San Lucas que apenas les dice que se metan bien esto en los oídos y que presten atención. Es más, San Lucas trae el anuncio de la pasión en 3 veces. Para el lenguaje semítico, reiterar una cosa 3 veces es insistirlo constantemente, es una insistencia que retumba en la vida. Por eso 3 veces el Señor le pregunta a Pedro si verdaderamente lo ama, si lo quiere, porque es una pregunta reiterativa en toda la existencia humana que Dios siempre le hace al discípulo: ¿me quieres seguir? ¿Quieres venir detrás de mí? Es una pregunta reiterativa porque tiene que ser reiterativa también la respuesta. Tiene que renovarse porque Dios sabe que el demonio tienta. Dios sabe que el mundo también fascina y que el mundo propone y que el mundo incita, porque se convierte el diablo y el mundo en la competencia de Dios, que también le están preguntando al hombre reiterativamente si quiere ir en pos de él, si quiere seguirle, pero a través de la comodidad.
recuerdo en estos momentos, viene tan presente ahorita, en este mismo instante, un relato que escuché de la historia de la vida consagrada de un autor que no lo recuerdo en estos momentos, un profesor de la Gregoriana de Roma, y dice que la vida religiosa, hoy como la conocemos actualmente, surgió históricamente solo a partir del siglo IV, porque antes del siglo IV los cristianos vivían en una conciencia tan alta a las exigencias del Evangelio que no tenían que haber reglas, constituciones como las que tenemos hoy para la vida comunitaria. De hecho, los Hechos de los Apóstoles nos dan un testimonio muy grande y elocuente de esto. Ya en la vida de los apóstoles todo lo tenían en común. La gente no vivía en relación a sus bienes como si fueran de ellos absolutamente, sino como lo decían algunos años atrás. Hoy ya no se dice eso. Le decían a uno los abuelos: mijito, las cosas no son de nadie, sino del que las necesite. Esa sabiduría popular para no tener que estudiar tanta doctrina, que es el principio de la doctrina social de la Iglesia. Las cosas no son del dueño, sino del que las necesite. Y en la primitiva comunidad vivían así. El que veía que podía ayudar al otro iba y vendía para que el otro no pasara necesidades básicas. Y no tenían que hacer voto de pobreza públicamente. Era una virtud de pobreza desde el corazón, eso les salía del alma. Hoy lastimosamente muchos religiosos vivimos más apegados a los bienes y después de haber hecho un voto público, con una pretensión interior de comodidad, de facilismo, que altera la virtud de la pobreza, que va en contra de ella. Y es que porque uno no tenga nada como religioso o ya haya hecho una firma ante un notario de la secesión como hacemos nosotros los religiosos, que renunciamos a la capacidad administrativa temporal y a la posibilidad futura de administrar algo, lo hacemos legalmente ante el Estado. Por eso la acción de adquisición de un religioso que ya tenga votos perpetuos es inválida ante el Estado hasta que no haya tenido, lo hayan soltado eclesiásticamente de sus votos. Y dice este autor, hablando de la vida consagrada, de cómo en el siglo IV, cuando el cristianismo, cuando Roma adopta, ¿sí?, el cristianismo como la religión oficial del imperio, dice, los cristianos se comenzaron a volver mediocres. ¿Por qué? Porque ya el edicto del imperio, lo primero que comenzó fue hacer excepción de impuestos a los cristianos, y todo el que fuera cristiano católico no pagaba impuestos, tenía mayor facilismo para desenvolverse comercialmente en el imperio. Entonces el hacerse cristiano católico se volvió una posibilidad para adquirir bienes temporales. Y por eso San Antonio, viendo esta mediocridad que está entrando en la vida cristiana, él no se fue a fundar una comunidad, él se fue a vivir como pedía el Evangelio, y se fue al desierto, y algunos que querían ser fieles se fueron con él, y comienzan a nacer estas nuevas formas de vida en el lenguaje más religioso, cenobítica, que es vida comunitaria, ¿sí? Y dice este autor algo muy sabio. Dice: cuando la comodidad se apodera del corazón y se vuelve la pretensión del corazón, se vuelve en el alma gemela de la mediocridad. ¿Y a dónde nos lleva la mediocridad? Lo está diciendo hoy el libro del Coelec. Por eso tienes que acordarte de tu Creador en tus días de aliento y de vida, porque si no te acuerdas de Él, cuando te vengan las desgracias, ¿cómo vas a actuar? La literatura sapiencial es muy profunda en esto. Hoy a los apóstoles, como tienen mediocridad en su corazón, a los discípulos, tienen más pretensión de comodidad
que de vida eterna, por eso le resulta oscuro este lenguaje. Háblele usted a un católico de cruz, háblele a un católico de sufrimiento hoy, háblele a un católico de la necesidad de pasar pruebas para que vean lo que siente interiormente. Allá se le resisten todos los demonios de facilismo, de mundanidad, porque son puros espíritus que no quieren esto. Y solo al demonio le resulta oscuro este lenguaje. Y solo al demonio le resulta incómodo este lenguaje. Y solo a Satanás le resulta incómodo este lenguaje. Porque vivir en pos del Señor significa asumir la cruz. Tú tienes solamente dos posibilidades. O eliges la cruz y el camino de la prueba y de sufrimiento para llegar al reino de los cielos, o terminas cayendo en el pecado, como opción para servirle a Satanás, tanto en esta vida como en la otra. El libro del Deuteronomio dice: pongo delante de ti dos caminos. Aquí está el camino de la vida, del bien que conduce a la vida. Y aquí está el camino del mal que conduce a la muerte. Tú elige. Porque Dios no puede hacer eso por nosotros, ni lo va a hacer por nosotros, ni nos va a obligar. Él sí nos va a advertir, nos va a exhortar. Y San Agustín decía estos días, hablando de los pastores, el verdadero pastor es el que advierte a las ovejas de la necesidad de vivir el camino de la prueba. Y enseñarles también que el consuelo en medio de la prueba no está, como dice hoy el libro del Coelec, cuando desaparezca la poesía. No está en el sentimentalismo poético de canciones religiosas y todo esto. Porque podemos volvernos así, dependientes solamente de lo temporal. Y el salmista lo dice claramente: mi único refugio no es lo poético. No son los bienes temporales, ninguno, por muy bueno que sea. Mi único refugio es el Señor, de generación en generación. No otra cosa. Con Job, Dios le dio un nuevo rumbo a la historia de la salvación. Porque el judío semita, en su mala interpretación, en su interpretación incorrecta y muchas veces mundana de la Torá, de los salmos y de los profetas, evitaba el sufrimiento. Buscaba evadir el sufrimiento. No quería la prueba, no quería la cruz. Y Dios está tratando de enseñarle esto a Israel desde el principio. Cuando lo saca al desierto, le quiere enseñar que para poder llegar a la tierra que emana leche y miel, es necesario que viva el desierto de la purificación. ¿Pero qué le pasó a Israel? No quiso. Primero, felices dijeron que sí cuando vieron milagros, cosas espectaculares, y detrás de ese Dios sí nos vamos. Cuando cruzan el mar, viene el momento de la prueba, el desierto. Y comenzaron a murmurar contra Dios. En su interior, primero eso comenzó internamente, a resistir interiormente la cruz. Y a resistir interiormente y a criticar a Moisés, a darle palo a Moisés. Y a echarle la culpa a Moisés. Y Dios prometió que no los iba a dejar entrar. Y cuando vio Moisés a Dios tan dolido, porque Dios es auténtico, hace que el pueblo se dé cuenta del dolor tan grande que tiene por su actitud rebelde, porque toda rebeldía lastima el corazón de Dios, crucifica a Cristo, lo lleva nuevamente a la pasión. Toda actitud rebelde en el interior del corazón vuelve y grita ya ante el enlosado de Poncio Pilato: crucifícalo. Toda actitud rebelde del corazón escupe a Jesús, lastima al Señor, lo flagela, lo clava en la cruz. Y Dios expresa su dolor. ¿Y por qué no lo puede expresar? Tiene todo el derecho. Así como cuando Israel se le queja delante de él, él lo escucha. ¿Por qué él no tiene derecho a expresar su dolor?
es que me duele la rebeldía de este pueblo. Entre más trato de ayudarles, más me ven como enemigo y murmuran contra mí. ¿Con qué derecho lo hacen? Si es un Dios que se la ha jugado toda por ellos. ¿Con qué actitud reprochamos nosotros y nos fastidiamos por las pruebas que vivimos y son mínimas frente al daño que nosotros hemos hecho con nuestras malas decisiones a lo largo de la vida? Yo cuento mucho esto porque fue una pedagogía del Señor para mí mismo. Una vez atendí a una joven, hace muchos años. Yo había atendido a otra joven que el Señor había sacado de un mundo espantoso y de la droga, prostitución, y me pidió que atendiera a alguien. Yo atendí a esa persona. Y cuando comencé a escucharla, hablaba con mucha amargura en su corazón. Y entonces yo le dije, pero mira, tú has vivido todo esto, pero ¿qué es lo más importante hoy? Que Dios te ama y Dios te sigue amando y Dios te quiere ayudar. Y enseguida se le sale una expresión y dice, ¡qué amor! Dios que me va a amar. Si permitió que un hombre viniera a mi vida, me dejara embarazada y luego me dejara tirada por otra y me dejara sola con esta criatura. Si Dios me ama tanto, ¿por qué no me cuidó? ¿Por qué no me protegió de ese hombre que me hizo tanto daño, que me lastimó tanto? Y mientras tanto yo era ahí como impactado escuchando y no sabía qué decir. Me vi incapacitado. ¿Qué me va a amar? Dios no me ama. ¿Qué va a ser amor cuando mire cómo estoy de mal? Mire toda la situación que estoy viviendo. Y enseguida se me vino al corazón así, eso fue así insofacto. Yo no puedo decir que fueron palabras que yo escuché, pero se me vino y sé que fue del Espíritu Santo. Preguntarle cuánto tiempo había dedicado para preguntarle a Dios en la oración antes de tomar la decisión de meterse sentimentalmente con ese muchacho. Y yo le pregunté cuántos días de retiro había hecho, cuántos momentos de oración había hecho antes de que comprometiera, solamente le pregunté eso en primer lugar, de que comprometiera sentimentalmente su corazón. Y entonces se le fue bajando el reproche y su carita comenzó a cambiar y me dijo, no, yo no hice eso antes de meterme con él. Le dije, cuando te fuiste a acostar con él, ya el compromiso sexual, ¿cuántas semanas de retiro hiciste? Porque la dignidad sexual es muy hermosa, es un tesoro. ¿Cuánto tiempo dedicaste para preguntarle a Dios si tú debías entregarle tu dignidad sexual a ese hombre? Porque el daño que ocasiona el pecado de la lujuria y de la sexualidad es espantoso. Hay gente que se muere sin sanar esto. ¿Por qué es tan preciosa la sexualidad? Es tan hermosa la pureza sexual que Dios la coloca allá en lo más recóndito. Sí, hasta en analogía psicológica humana, ¿qué hacen las mujeres para protegerse? Se visten cada vez más y cuando tienen pudor, cuando no lo tienen y ya se visten de cualquier manera, porque ya no se valoran, no tienen, ya se han corrompido tanto interiormente que ya ni exteriormente se valoran. Y bueno, y los hombres también, hoy se ve eso así. ¿Cuánto tiempo dedicaste a orar para preguntarle al Señor, a Dios, si deberías entregarle esa dignidad sexual a un hombre como el que se la entregaste? Y ahora agachó la cabeza y me dijo, nunca. Y le dije, ¿por qué le echas la culpa a Dios? ¿De quién fue culpa?
Y en ese momento tuvo una gracia especial, un acto de humildad. Y dijo, fue culpa mía, Padre. No es culpa de Dios. La Iglesia nos enseña que a partir de los 6, 7 años, todos los seres humanos ya tenemos un nivel de conciencia en muchas cosas. En muchas cosas. Y hay edades de la vida donde tenemos tanta conciencia que cometemos errores porque queremos. A partir de los 17 ya una persona es del todo responsable para el Estado y para la Iglesia. Y todas esas acciones, decisiones que tomaste, las tomaste porque quisiste. ¿Por qué echarle la culpa a Moisés? ¿Por qué? Hoy algunos se excusan de que es que yo no tenía la gracia. Pero Dios con su verdad desenmascara esa mentira para decirnos que todos teníamos la gracia. Hace poco nos vimos una película, Santa Vaquita. Ella, sin escuchar del Evangelio, sin conocer el Evangelio, ya tenía conciencia en su interior de cosas buenas y malas. En un momento en el que incluso casi que la sociedad humana en general consideraba a los negros sin derechos, porque decían algunos que no tenían alma, incluso teólogos de la Iglesia. Basta ver lo que vivió San Pedro Claver, acogiéndolos como hijos de Dios mientras un debate entre teólogos en la Iglesia, unos y otros, unos decían que no tenían alma, otros decían que sí, y San Pedro Claver no se metió en la discusión, obró como Cristo obra, acogiendo a los negros, amándolos y dándoles todo el amor de Dios. Acuérdate de tu Creador. Todos tenemos la posibilidad de mirar a Dios y encontrar en Dios la verdad. Pero los discípulos hoy tenían miedo de preguntarle. Porque a veces nos da miedo de preguntarle ciertas cosas a Dios, porque ya sabemos la respuesta. Y sabemos que Él no negocia. De ir a preguntarle al Señor antes de tomar una decisión si esto está bien o está mal, ya sabemos en nuestro interior. Y mejor no le preguntamos y nos hacemos los locos para seguir en nuestra vida de perdición. Porque lo sabemos interiormente que eso no está bien. Y ellos, dice hoy el Evangelio, les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Hoy en la Iglesia muchos católicos se han creado un Dios a su propia cuenta. Y ese Dios que ellos se han creado, incluyendo obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, laicos, ese Dios que ellos se han inventado, tiene sus propios principios de fe y de moral. Ya lo hemos escuchado abiertamente. En el sínodo alemán, ese Dios tolera todo desorden sexual. Empezando desde los pensamientos, imaginaciones, deseos internos, hasta suavizar la exigencia moral respecto a uno mismo y a la otra persona con el tema de la masturbación, la pornografía, y ya vamos en un nivel más alto, frente a las relaciones pecaminosas como el adulterio, la fornicación. Ese Dios ya permite, ese que ellos se han creado. Incluso ve eso como bueno, porque tiene tanta misericordia que permite lo que más destruye al ser humano. Ese Dios es un Dios, ese Dios de ellos, es un Dios muy incoherente. Porque el pecado es lo que más destruye al ser humano. Pero aquí tiene tanta misericordia ese Dios que lo permite. Por ejemplo, el adulterio, que una persona se case, adquirió una alianza con Dios, Dios hizo una alianza con ellos, y un día dijo, no, me cansé porque no pensé que esa mujer me iba a salir así, o ese hombre me iba a salir así.
Hombre, te la dio para que te purificaras. Y tú no te has dado cuenta que es una oportunidad de salvación. No me gusta así. Eso es un infierno. Yo mejor me busco otra. Pero cuando a Pablo Levao Tim, mártir vietnamita, lo llevan a la cárcel, él dijo, no, a mí sáquenme de esta cárcel. Bueno, si reniegas de Cristo te sacamos, no. Y entonces, ¿qué hizo? Yo asumo esta cárcel que es un infierno, la cojo como una bendición para mi purificación. Y hoy hay en la iglesia quienes facilitan que algunos apostaten de Cristo, que apostaten de la verdad, que se alejen de lo que los va a llevar a la salvación. Hombre, esa mujer es la cruz donde tú vas a alcanzar la resurrección, mujer. Ese hombre es una cruz preciosa, ámala, abrázala, para que veas el cielo que vas a comenzar a experimentar en esta tierra. No, yo necesito irme con otra persona. Y se van y rezan el rosario y todo, y van a misa, pero están en fragante adulterio, porque él es casado, ella es casada. ¿Y de qué le sirve la oración así? Para ese Dios diferente al del Evangelio, para ese Dios sí hay salvación. Para el del Evangelio es un sufrimiento para el Dios del Evangelio, porque sabe que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y por eso Job nos trae toda una enseñanza hermosísima. ¿Qué aprendió Job a ver con el sufrimiento? Una oportunidad para purificarse de él, porque se dio cuenta que lo necesitaba. ¿Qué le trajo el sufrimiento y la enfermedad? Le hizo ver lo que había detrás de la realidad con la que él se relacionaba, porque terminó quedándose solo. La primera que lo incomprende es su mujer, no lo entiende. Y Job termina aprendiendo que eso es necesario, que su mujer no lo comprenda porque él necesita purificación interior. No dice, ay, pobrecito de yo, Señor, yo soy pobre de yo. No, al final Job dice, perdóname, Señor, por haber levantado mi voz y la levanté, porque te conocía de oídas. ¿Cómo te puedo yo reprochar algo si tú todo lo haces bien? Le costó, pero aceptó al final. Que mis amigos me hayan reprochado, Señor, eso fue un regalo. Yo a ti solamente te conocía de oídas. Gracias. Gracias por la incomprensión de cada uno de ellos, porque eras tú valiéndote de ellos para purificarme a mí de tantos errores cometidos durante la vida, de tantas, dice, y eso que para Dios era justo, pero todavía le faltaba purificación. Es que dice San Pedro que hasta en sus ángeles Dios puede encontrar defectos. Y es verdad. Lucifer era el ángel más hermoso del cielo y mayor dotado, y tuvo defectos. Porque es que entre el creador y la criatura, sí, hay un abismo de semejanza. Siempre lo hay, porque si no Dios dejaría de ser Dios, infinito, puro, todos los sentidos. ¿Cuál es la alegría de los santos? Que siendo tan imperfectos se sientan así tan abrazados por Dios, tan acogidos por Él. Eso es como cuando a uno va a un lugar y hay una persona muy importante que nunca lo ha conocido a uno, nunca ha sabido, y uno dice, no, yo por allá, y llega esa persona y dice, venga, siéntese aquí conmigo, venga. Entonces Job comienza a comprender que el sufrimiento es un regalo. No se victimiza. No se victimiza. Job dice, Señor, esto lo necesitaba. Pero el tope de este ejemplo del sufrimiento, esto fue supremo. Por eso nadie va a ser capaz de igualarlo. Cristo. Y no era culpa de él. De todos los seres humanos es culpa nuestra. De todos. Pero todos hemos fallado. Todos. No hay ninguno, dice San Pablo, que no haya cometido errores. Todos. Pero Cristo no cometió ninguno.
Y hoy se los dice, métanse bien esto en la cabeza, el Hijo del Hombre va a ser entregado por culpas ajenas. No eran las de él, pero asumió todas las consecuencias de nuestras malas decisiones, de todos junticos. Y cómo comenzó a caminar después de Getsemaní en una alegría. Ya no le quedaban fuerzas, primera, segunda, tercera caída, y se levantaba. Sí. Y mirando a su madre con satisfacción, mientras va al Calvario, para consolarla, le dice: madre, ¿ves cómo hago nuevas todas las cosas? Mira la historia del antiguo Israel madre, para ver si alguno fue capaz de asumir el sufrimiento así. Ninguno. Ninguno. De Jesús sigue la Virgen, que lo asume ahí, sufriendo y costándole, pero lo va asumiendo con amor, y ve un regalo, porque ella ve el sentido del sufrimiento que va a traer la justicia más grande. Dejar a Dios como lo que es, bueno, perfecto, puro, y salvar al hombre. Pidámosle mucho a la Virgen, porque Dios está probando a la humanidad. Y el que diga que Dios no prueba es un mentiroso, ¿sí? Está negando el Evangelio, porque Dios sí prueba. Probó a Abraham, probó a su hijo, probó a la Virgen. No nos va a probar a nosotros. Hay demasiada ignorancia dentro de la iglesia, porque el pecado crea es una ceguera. Pero ¿cuál es la tentación? Que muchas veces, en vez de abrazar el sufrimiento como un regalo inmerecido, pues si no lo padecemos aquí nos toca en el purgatorio, ¿sí? Y allá más duro, porque nos toca esperar lo que otros hagan por nosotros y ya no por nosotros mismos, ¿sí? Aquí todavía lo podemos hacer por nosotros mismos. Un regalo inmerecido, un tesoro, como lo dice Job. Pero la otra tentación es comenzar a rechazar, y quien comienza a rechazar el sufrimiento comienza a caer en pecado. Eso sí, ténganlo por seguro. Lo único que a nosotros nos salva de caer en la tentación es la cruz. Las relaciones, empezando entre nosotros, si no tienen cruz, ¿en qué se van a convertir? Relaciones pecaminosas. Téngalo por seguro que eso termina en un pecado. Un matrimonio se junta y no tienen cruz, como algunos la evitan hoy dentro del matrimonio. ¿En qué terminan esas relaciones? Puro pecado. Ya no se vuelven iglesias domésticas. Se vuelven, como dirá el Apocalipsis, sinagogas del diablo. Es que es así, la cruz. Por eso San Pablo le dijo a los corintios: yo no vine a hablarles con un lenguaje sofisticado, ni me apoyé en signos externos como lo pretendían los judíos, que también tentaron a Cristo. Haz un signo para creerte. Y así hay muchos milagreros hoy dentro de la iglesia, utilizando más los dones que les dio el Señor y les confió para la santificación de la iglesia. Porque es que no es hacer milagros por hacerlos, es hacerlos dentro de la voluntad de Dios. Porque a Cristo le pedían signos, y dijo: no se les va a dar otro signo más que el del profeta Jonás. Y el Hijo del Hombre va a padecer 3 días, cruz intensa, sufrimiento intenso. Y están aquí los griegos, que también de eso estaban contaminados, algunos cristianos que se habían convertido al cristianismo, venidos del mundo pagano griego. Una concepción intelectual de la fe, saben mucho, inteligentes. Como dice el Papa Benedicto en Deus Caritas, es un conocimiento cristiano de la fe que no sirve ni transforma. Y eso hay doctores honoris causa, sí, hoy prestigiosos de universidades muy altas, impresionantes, ¿sí? Con mucho conocimiento teológico, pastoral, moral. Tanto conocen que el diablo los engaña tan fácilmente, porque solo viven de la vanidad intelectual. Y eso hay en la iglesia, fascinados con eso. Y San Pablo dice: ni allá ni acá.
ni esos que tientan pidiendo signos y haciendo lo que ellos piden, ni acá tampoco satisfaciendo la vanidad intelectual. Yo vine a anunciarles a un Cristo crucificado, poder para nosotros. Escándalo, vergüenza, fastidio para los judíos. Por eso están en guerra ya, porque no han aceptado el camino de la cruz, para liberarse. Ellos se defienden y quieren la libertad total, pero nada que la pueden conseguir, porque no han aceptado el crucificado. Lo van a aceptar. Ese va a ser el signo prodigioso. Lo van a aceptar. Crucificado. Ellos tientan, pidiendo signos. Y aquí están los otros, viviendo de la vanidad intelectual, teológica, espiritual, pastoral, estadística. Y aquí está Cristo en el centro. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. ¿Nosotros de qué lado queremos estar? Porque el Cristo del centro de la cruz resucitó, los otros no. Se quedaron muertos. Muertos. En el Cristo crucificado está la resurrección. Por eso, como el salmista, elijámoslo hoy y digámosle al Señor que Él es nuestro refugio, solo Él, de generación en generación. Y digámosle que nos enseñe a calcular nuestros años para que gastemos nuestros años amando la cruz, acogiendo la cruz como el camino más hermoso, más bello, privilegiado, inmerecido para la purificación. Que Dios, pudiendo llevarnos directamente al purgatorio a sufrir más, nos permita estar en esta tierra para que nos demos cuenta, abramos nuestros ojos y solamente abracemos el sufrimiento y le digamos: Señor, qué privilegio. Cuando me tocó algo difícil, Señor, yo me merecería cosas más terribles y tú me tratas así con algodoncitos. Porque pensaron mal de mí, porque me incomprendí. Señor, algodoncitos. Yo merecería cosas más terribles, pero tú con algodoncitos. Eso es un regalo. Que como Job nos vamos quedando solos, incomprendidos por seguir al Señor, algodoncitos. Que como Job, su propia esposa no lo comprende ni lo entiende, incluso, sí, hasta lo desacredita y está hasta muy cruel con él, muy cruel. Y Job dice: algodoncito, Señor. Que sus amigos íntimos lo traicionen y se vengan a acribillarlo, algodoncito, Señor. Que le haya llegado la enfermedad más terrible, que fue la lepra, que no había cura para ella, algodoncito, Señor. Yo solo te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Que perdí todos los bienes materiales y me quedé sin algodoncitos, Señor. Algodoncitos. Que perdí todos los ganados y toda mi empresa y algodoncitos, Señor. Ahora te han visto mis ojos. Y cuando Job lo comprendió, ¿qué hizo Dios? Termina el capítulo 42 diciendo que Dios le devolvió al 100% todo. Le devolvió a la esposa purificada, ya había comprendido, entonces se la devolvió así purificadita, así. A la familia purificados ya. Le devolvió los bienes purificados para que no se relacionara mal con ellos. Eso hace Dios. Señor, dice San Pedro, y nosotros que lo hemos dejado todo por ti, recibirán 100 veces más. En padres, madres, hermanos, hermanas, hijos, hijas, en hacienda, en todo. Eso lo hace el Señor. En esta vida recibirán 100 veces más y fuera, como Él es tan generoso. Dice, y en la otra, vida eterna, con mansiones. Mansiones que ningún arquitecto las podría hacer, ninguno. ¿Sí? Las hizo el gran arquitecto que es Cristo. ¿Sí? Mansiones para nosotros.
El cielo nos espera y está más cerca de nosotros de lo que lo imaginamos. Vayamos hacia el cielo, que es el Señor y es donde está la plenitud de la vida. Y no desperdiciemos el tiempo, calculemos. Enséñanos a calcular bien nuestros años para que lo vivamos bien. Que me están haciendo brujería, bendito sea el Señor, hasta pone al demonio a trabajar para nuestra cuenta, como decía Santa Laura Montoya. Bendito sea el Señor. Que me están haciendo satanismo, bendito sea el Señor. Dios es tan poderoso, tan ingenioso, que hasta el demonio lo pone a trabajar para nuestro propio bien. Que se me vino al infierno encima, bendito sea el Señor. Yo no merecía tanto, Señor, pero bueno, me estás dando tanto amor, bendito sea el Señor. Lo que venga, bendito sea el Señor. Como el salmista, den gracias al Señor porque es bueno. Es bueno, muy bueno, hasta con las pruebas es demasiado bueno con nosotros. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre